Hola, soy Belén Blasco y os voy a presentar mi trabajo de final de grado que lleva como título El proceso de socialización en la familia y la violencia filioparental, una propuesta de intervención desde la prevención comunitaria. Para hablar de violencia filioparental debemos partir de que ha existido desde hace siglos, si bien ha sido un fenómeno invisibilizado, desconocido e incluso normalizado en nuestra sociedad por distintos motivos. No es hasta final de la década de los 70 del pasado siglo que Harvey y Madden realizan el primer estudio conceptualizando como síndrome de los padres maltratados aquellas situaciones de agresiones de hijos hacia padres en un contexto de enfermedad mental grave o bien de consumo de sustancias tóxicas que disminuyen el nivel de conciencia. Esto es lo que actualmente se denomina violencia filioparental tradicional y debemos distinguirla de la violencia filioparental reciente que parece obedecer a otras causas y además está detrás del alarmante aumento de casos que se ha producido en las últimas décadas. Al encarar la investigación o la intervención sobre violencia filioparental, lo primero que encontramos son una serie de fuertes limitaciones, relacionadas con la diversidad de ámbitos desde los que se han realizado las aproximaciones, los distintos tipos de muestras que impiden la generalización de los resultados e incluso la subjetividad con la que en algunos casos se han analizado los datos. Aún así, hallamos una serie de modelos explicativos entre los que debemos diferenciar. Por una parte, aquellos que tratan de explicar el origen de la conducta violenta y antisocial de manera general, como la teoría del aprendizaje social, la teoría de la coerción recíproca y la teoría sistémica, de aquellas que buscan explicar propiamente la etiología de la violencia filioparental, como son el modelo multifactorial, que señala la existencia de una serie de factores individuales, familiares, escolares y comunitarios que parecen incidir sobre el problema, y el modelo integrador, que busca acotar una serie de factores de riesgo que podrían ser los precipitadores del problema, señalando entre otros la existencia de delincuencia en el ambiente familiar o bien de episodios de violencia intrafamiliar previa. Además, debemos señalar que existen otra serie de teorías que sirven para introducir matices a las ya señaladas, como son las teorías feministas o la teoría del estrés social. Actualmente se suele intervenir sobre la violencia filioparental una vez que ésta ya ha aparecido, fundamentalmente a través de la terapia familiar funcional y de la terapia familiar sistémica. Es por ello que nos preguntamos, ¿qué ocurriría si intervenimos desde la prevención? Comenzamos por acotar cuál es el problema y nos encontramos con que vivimos en una sociedad compleja y cambiante en la que está habiendo un surgimiento y agravamiento de diferentes problemas de violencia y la generalización de una serie de contravalores como el consumismo, el hedonismo o el individualismo que están interfiriendo en los diferentes contextos de desarrollo del ser humano, incluida la familia. A partir de aquí aparecen unos modelos de crianza basados en la poca disponibilidad, tanto física como emocional, del adulto, y unos estilos parentales inadecuados que parecen confundir la cobertura de las necesidades infantiles materiales con las emocionales o sociales. En base a esta realidad nos preguntamos, ¿existe relación entre un estilo parental democrático y la existencia de un apego seguro y la no aparición de violencia filioparental? Y además, ¿es posible eliminar la violencia de las relaciones filioparentales a través de una intervención preventiva de tipo comunitario para la población en general que ayude a minimizar los factores de riesgo y a potenciar los factores protectores? En base a estas preguntas elaboramos la siguiente hipótesis. Cuando existe un apego seguro y unos modelos de educación parental que facilitan la adecuada regulación emocional y social de los hijos, se evita o disminuye la probabilidad de aparición de conductas de violencia intrafamiliar, incluida la violencia filioparental. Para realizar la intervención comenzamos por hacer una revisión teórica definiendo qué es la violencia filioparental reciente, y hallamos que la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental la define como conductas reiteradas de violencia física, psicológica o económica dirigidas a las y los progenitores o las figuras que los sustituyen, excluyendo de la definición las agresiones puntuales, las que se producen en un estado alterado de conciencia y que desaparecen cuando ésta se recupera, las causadas por alteraciones psicológicas, autismo o deficiencia mental severa, y el parricidio sin historia de agresiones previas. Además, la distinta literatura consultada señala una serie de factores que parecen influir en la aparición de la violencia filioparental,
si bien no existe un consenso todavía sobre el grado de influencia ni sobre las variables concretas. No obstante, señalaremos las que más aparecen reflejadas, que serían, por una parte, variables individuales tanto del menor como la edad, el género o variables psicológicas individuales, y de los progenitores, fundamentalmente la edad y el género, de las variables del sistema familiar, como son la clase socioeconómica, la estructura familiar, la dinámica relacional y los estilos educativos. Continuamos nuestra revisión teórica profundizando sobre los estilos parentales y el apego, y encontramos que la familia, si bien no es el único, es uno de los principales agentes de socialización primaria, y que en el proceso de transmisión de normas y valores de la sociedad de referencia se ve mediada por el modelo educativo o estilo parental de la unidad familiar. La mayoría de la literatura científica nos señala la existencia de 4 modelos o estilos básicos parentales, que vienen conformados por el modo en que se ejercen el control y el afecto en la familia. De este modo podemos enumerar el estilo democrático o autoritativo, el autoritario, el permisivo y el negligente. Con respecto al apego, definimos como apego el mecanismo innato que sirve para que el bebé vincule con su madre o la figura que sustituye a esta para encontrar protección, proximidad y seguridad. Y el principal referente teórico sobre la teoría del apego es John Bowlby. Se han conceptualizado 4 tipos de apegos. Podemos diferenciar entre un apego seguro, unos apegos inseguros, fundamentalmente el apego evitativo o ansioso y el resistente o ambivalente, y por último un apego desorganizado. Las diferentes teorías del apego señalan que de cómo se construya este en la primera infancia influirá enormemente en cómo desarrollamos las relaciones interpersonales tanto en la adolescencia como en la edad adulta. Por último, nos encontramos para nuestra intervención con una fuerte dificultad, y es la insuficiencia de estudios tanto a nivel nacional como internacional de la relación entre los estilos educativos y el apego y la violencia filioparental. En base a toda esta revisión, planteamos un programa de intervención en el que tenemos que tener en cuenta unas primeras consideraciones. Se trata de un programa preventivo sobre un problema que todavía no ha aparecido, por lo que la población a la que se dirige puede no considerarlo totalmente necesario. Es por ello que debemos tener muy en cuenta el proceso de motivación e implicación de los participantes en el proyecto. También debemos tener en cuenta que se trata de temas que afectan a la vida íntima de las personas. En la primera fase planteamos una escuela de madres y padres, cuyo objetivo es intervenir sobre las variables independientes, estilo parental y apego seguro, para modificar la variable dependiente, que son las conductas de violencia filioparental. La metodología que se seguirá será la de procesos correctores cotidianos, PROC, que se trata de una metodología grupal que define la salud individual como la capacidad de las personas para desarrollarse como seres autónomos, y que defiende la validez de los programas experienciales y reflexivos. En una segunda fase realizaremos un estudio longitudinal cuyo objetivo es comprobar o refutar la validez de la hipótesis. Con respecto a los participantes, se considera que lo óptimo sean entre 12 y 18 participantes de padres de niños de 0 a 12 años. La escuela se ofrecerá en 3 espacios. Una escuela infantil para progenitores de niños de 4 meses a 3 años, una escuela de educación infantil y primaria para padres de niños de 3 a 12 años y un espacio hospitalario para padres y madres durante el proceso de embarazo y hasta los 4 meses. Para la selección de participantes se utilizarán unos criterios de exclusión e inclusión que servirán además para generar los grupos de control, que serán padres y madres que, cumpliendo los criterios de inclusión, no pueden participar en la escuela de padres por diversos motivos. Es preciso señalar que los principios éticos del Código Deontológico de la Profesión deben estar presentes a lo largo de toda la intervención. En cuanto a los instrumentos, distinguimos, por una parte, los necesarios para desarrollar la escuela de padres, un buen setting, unos materiales fungibles y la formación de los profesionales en la metodología PROC, y aquellos que nos servirán en la segunda fase para comprobar la eficacia del programa. Usaremos la escala de identificación de prácticas educativas familiares con niños pequeños de Alonso y Román del año 2003,
el cuestionario de evaluación de funcionamiento familiar de Velasco y Luna del año 2006 y, por último, la escala de clima familiar de Moss y Fricker del año 1982, adaptada por Fernández Ballesteros y Sierra en 1984. Estos cuestionarios se administrarán al comenzar la escuela de padres y posteriormente a los 6 meses, los 2 y los 6 años. El procedimiento parte de un diseño general de un programa con 5 fases de programación, implementación, coordinación, evaluación y seguimiento, pudiendo ser algunas de estas fases simultáneas, con unos contenidos de línea base en que se trata de clarificar cuál es el papel de cada miembro en la familia, qué implica el apego seguro y cómo se genera, y en qué consiste y qué no es un estilo parental democrático. Para conseguir trabajar estos contenidos se establecen 12 sesiones de una duración de 2 horas y media, con una estructura intersesiones similar y una cronología que respetará que una de cada 4 sesiones se dedique a la evaluación. De los resultados que esperamos obtener se hallarán mediante un análisis descriptivo de la relación de las variables independientes y la variable dependiente, mediante el análisis de datos obtenido de 2 muestras de participantes de cada uno de los espacios de escuela de padres y los grupos de control. Dado que estamos ante un tipo de muestreo incidental o casual no probabilístico, no será posible extrapolar los datos a la población general, pero el objetivo es comprobar si se han cumplido los objetivos de la intervención. Las variables serán cualitativas o categóricas y utilizaremos diversos modos para obtener los datos. El análisis de datos se hará en 2 fases. Una primera fase de análisis cuantitativo mediante la prueba TED-Student y TED-Student pareada y una segunda fase de análisis cualitativo mediante la información obtenida a lo largo de la observación en la escuela de padres y una serie de entrevistas semiestructuradas y estructuradas. En cuanto a las conclusiones, si la hipótesis se confirma, se constataría que existe una cierta correlación entre la aparición de un apego seguro, una vinculación emocional adecuada y unos estilos parentales democráticos propiciadores de un ajuste emocional y social adecuado y la disminución de la violencia filioparental, y que además se puede incidir en la adquisición de estas habilidades. Con ello podríamos provocar la promoción de espacios formativos para familias, demostrando que esta es una medida de apoyo saludable y que minimiza los problemas familiares. Por otra parte, si la hipótesis se refuta, se debería analizar si el planteamiento de la intervención ha sido adecuado, si existen variables no contempladas en la fase de estudio, o si la creación de un apego seguro y unas adecuadas habilidades parentales no influye en la aparición de la violencia filioparental. En todo caso, deberían evaluarse el diseño y analizar las posibles variables extrañas que han aparecido. En ambos casos se abrirían nuevas líneas de investigación en base a lo hallado. Y es que, a pesar de las limitaciones, como son la escasez de literatura científica sobre el tema y la diversidad de fuentes y metodologías que dificultan la generalización de los resultados y la existencia de muy pocos programas de intervención desde el ámbito preventivo, hemos pretendido realizar una propuesta creativa a modo de programa piloto que pueda posteriormente evaluarse, revisarse y mejorarse en base a los conocimientos adquiridos a lo largo del grado de psicología, pudiendo afirmarse que esta propuesta puede servir como punto de partida para profundizar en nuevos enfoques ante un problema que desgraciadamente cada vez está más presente en nuestra sociedad, ya que cuanto más gratificantes y sanas sean nuestras relaciones interpersonales y familiares, más saludable será la sociedad en la que nos desarrollamos. Me gustaría, por último, agradecer a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de este trabajo de final de grado, especialmente mis compañeras de carrera, mi red social, que afortunadamente es muy amplia, y a mi familia. Por último, mi consultora, que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, resolviendo todas mis dudas y estando disponible siempre que la he necesitado. A todas vosotras, muchísimas gracias. Por último, me gustaría decir que tengo la suerte de poder vivir, disfrutar y aprender entre mí. Y este trabajo, esta propuesta y este modelo de intervención va por todos vosotros, mi tribu. Muchas gracias.